Actualmente no hay duda que la saga de Skypiea está llena de escenas que conectan con algunas de las revelaciones más importantes en la historia de One Piece. Pero este manga no ha terminado. ¿Qué tantas cosas siguen escondidas ahí? ¿Qué cosas veremos en el futuro que tendrán relación directa con escenas de la saga de Skypiea tanto de forma literal como simbólica? Nada está escrito en cuanto al futuro se refiere, pero en este video voy a enlistar y analizar los momentos que creo yo en donde Oda guardó pistas que aluden al final de la obra. Voy a hablar de temas recientes del manga de One Piece, así que si solamente ves el anime, pausa el video en este momento, pues habrá spoilers a continuación. Empecemos con el barco Saint Brice, que aparece en los capítulos 218, 19 y 20. Su propósito es generar misterio en torno a la existencia de una isla del cielo, al ver que un barco cayó desde las alturas y además darnos cuenta que fue atacado por enemigos. Se crea expectativa sobre lo que sucederá más adelante en la saga. Sin embargo, la tripulación del Saint Brice y el propósito de su viaje podría tener más relevancia, más allá de ser un ejemplo de lo que podría pasarle a una tripulación si decide buscar aventuras por encima de las nubes. En primer lugar, el emblema del Saint Brice ha tomado importancia reciente, pues es muy similar a una parte del tatuaje del caballero de Dios Shepard Sommers, de forma que el reino Brice podría estar relacionado al apellido Shepard, incluso podría ser el reino de donde provino hace más de 800 años. El misterio del Saint Brice es bastante curioso porque no solamente se trató de una expedición que salió del South Blue hacia una isla del cielo, sino que además sucedió aproximadamente hace 200 años, que es un periodo en el que ocurrió el primer Reverie en donde participó el reino Ryugu, así como la aparición de Emmet en Marilloa. Durante los capítulos 219 y 20 vemos dos de los tripulantes de ese barco, un hombre que murió presumiblemente por un ataque, pero que además tenía el cráneo trepanado, procedimiento que Robin y Chopper reconocen como un tratamiento de enfermedades cerebrales que se hacía en el pasado. En un video previo hablé sobre este proceso y cómo en el mundo real se usaba con fines místicos, donde se creía que podía ayudar a liberar demonios que causaban aflicciones en el cerebro. La otra persona que conocemos del Saint Brice viene del retrato de una mujer que también parece haber muerto en el ataque. ¿Quiénes eran esas personas y por qué decidieron explorar el Mar Blanco hace más de 200 años? Si consideramos que la existencia de las Islas del Cielo es un mito para la mayoría de las personas, incluso en la Gran Línea resulta muy sospechoso que un reino del South Blue enviara tal expedición. Creo que estos personajes no fueron mostrados solamente porque sí, y su historia estará enlazada al misterio del Reverie y de Emmet hace 200 años. En el capítulo 230 tenemos a Cricket explicando que la Knock Stream aparecería al sureste de Yaya, y es la oportunidad de los Mugiwara de ir a la Isla del Cielo si es que existe. Pero él enfatiza que aún sabiendo que aparecerá al sur, no sería posible navegar con certeza hacia esa dirección, pues en la Gran Línea no se puede determinar la posición de los barcos. Entonces es cuando nos introduce el concepto del ave llamada Southbird, que siempre apunta al sur. Para mí, esta lección de Cricket nos deja un tema interesante a considerar hacia el futuro con respecto a Laugh Tale. Al reunir la información de los 4 Road Poneglyphs, uno es capaz de trazar 2 líneas, en cuya intersección está la isla final. Pero como dice Cricket, aún sabiendo la posición, realmente sería imposible llegar. Ningún instrumento conocido permite la ubicación precisa de un barco en alta mar dentro de la Gran Línea, sin tener un punto de referencia, por lo que esta escena nos está indicando que aún con la información de los Road Poneglyphs, es necesario un elemento extra que permita navegar hasta ahí. Una Southbird sería de ayuda, o alguna de sus variantes que apuntan a los otros puntos cardinales, pero tales aves son endémicas de Yaya, y hasta donde sabemos, no se encuentran en otras regiones del mundo, así que creo que al final de la historia tendrá que existir algo que haga esa misma función, y puede que ese algo sea también un ser vivo, una criatura que naturalmente tenga la capacidad de indicar el camino hacia Laugh Tale. Como Roger pudo llegar, es seguro decir que él tenía acceso a esa criatura. ¿Acaso para eso era el huevo que llevaban consigo? ¿O hay alguna otra manera? Sea cual sea el caso, creo que esta escena nos sirve para recordar que algo van a tener que hacer los sombreros de paja si quieren determinar con precisión el punto marcado por los Road Poneglyphs. En el capítulo 224 tenemos la única mención en toda la historia de la ciudad de Esmeralda. Bellamy burlándose dice: la era de los piratas que sueñan ha terminado, la ciudad de oro, la ciudad de Esmeralda, el tesoro One Piece, los tontos cuyos ojos están nublados por tesoros de sueños, nunca verán las ganancias reales aunque estén frente a sus narices. Con el tiempo, incluso Bellamy se dio cuenta del error en su forma de pensar. Él mismo fue a Skypiea y corroboró la existencia de la ciudad dorada, Shandora. El mundo vio a Barba Blanca morir diciendo que el One Piece existe.
¿Cuánto tiempo falta entonces para que sepamos la existencia e importancia del único elemento que Bellamy mencionó que aún no se ha abordado? La ciudad Esmeralda sigue siendo un gran misterio, pero de lo que podemos estar seguros es que existe. El capítulo 225 nos muestra una interacción entre Barbanegra y Luffy, que es evidente que fue dibujada por Oda, con el futuro de estos personajes en mente. Tanto la parte en la que Teach le dice a Luffy que el sueño de un hombre nunca muere, como el momento en el que Zoro dice la críptica frase "son ellos", refiriéndose a Teach. La primera escena guarda el simbolismo de que precisamente Barbanegra y Luffy son el obstáculo final entre sí, pues ambos van en busca del One Piece. Al final del camino, su batalla será la prueba final para determinar quién será el rey de los piratas. Y el "son ellos" es parte de un misterio más grande que con el tiempo solo se ha ido agudizando. La idea de que Teach viene de un linaje especial y que tiene un cuerpo atípico que le permite ser usuario doble de frutas del diablo. El rumor de que no duerme. Barbanegra es un personaje único que esconde un secreto que, aunque nosotros los lectores no tenemos idea aún de qué es, Luffy y Zoro pudieron detectar desde que lo conocieron. Algo percibieron, pero jamás nos dijeron qué. Pasemos al capítulo 233, que presagia el momento en el que Baggy cumpla su meta de encontrar el tesoro del Capitán John. Un objetivo del payaso bombástico que precisamente aprendimos en este momento en particular es encontrar ese legendario tesoro. La escena nos lleva a una isla con forma de cráneo que Baggy confunde como el sitio del tesoro de John, si bien era más bien una mina. Eso nos deja con la idea de que el verdadero lugar del tesoro debe ser una isla con forma de cráneo, y es por eso que Baggy la confundió. ¿Cuál será ese sitio? De manera curiosa, a lo largo de One Piece hemos conocido un par de islas que llenan la descripción. La primera fue precisamente Yaya, que hace 400 años, cuando aún no era dividida en dos, tenía forma de un cráneo. Y ese dato es parte crucial de la saga en cuestión, y del misterio de la ubicación de la ciudad dorada Shandora. Pero después, conocimos otro lugar parecido, Onigashima en Wano, una isla que posee lo que parece ser literalmente un cráneo real, de un ser que asemeja a un gigante ancestral, pero de un tamaño mucho más colosal. ¿Acaso el tesoro de John está en alguna de estas dos islas? Yo creo que no. Seguramente hay otro sitio, otro lugar con forma de cráneo, en donde Baggy encontrará su ansiado tesoro. Me emociona la idea, pues quizá ese sitio sea parecido a Onigashima, y al llegar aprendamos más detalles sobre la existencia de seres colosales del mundo de One Piece. El capítulo 244 nos muestra por primera vez al ídolo llamado Barth, el cual, en palabras de Conis, representa los anhelos eternos de la gente que vive en el cielo. Otras esculturas de Barth aparecen en Upper Yard, y probablemente fueron colocadas ahí después de que la gente de Skypiea se apoderara de la isla hace 400 años, pues Barth es parte de la cultura de la gente del cielo y no precisamente de Shandora. O bueno, en parte porque ambas culturas provienen a su vez de la luna. Y la historia de la gente de la luna ha causado gran intriga desde su aparición en la mini historia de portadas de Enel, y más aún ahora en donde se nos ha revelado visualmente que están conectados a los eventos del siglo vacío. El ídolo Barth representa el anhelo de la gente del cielo de vivir en tierra firme, pues las nubes isla no son capaces de hacer que la vida vegetal germine. ¿Barth fue un personaje del pasado o son un ser mitológico? O quizá una raza ancestral. Seguramente llegará el momento en donde aprendamos sobre este tema, y será algo cuya trascendencia excederá los límites de las islas del cielo. En el capítulo 261 del manga, Robin encuentra un monumento, un cenotafio dedicado a la caída de Shandora, en el cual destacan dos rostros en la parte superior. Ahí Robin aprende que Shandora fue fundada aproximadamente hace 1100 años y que cayó hace 800, precisamente al final del siglo vacío. La ciudad fue destruida en una batalla por el Poneglyph con la ubicación del arma ancestral Poseidón, y aunque ellos ganaron, se perdieron muchas vidas y la ciudad quedó en ruinas. ¿A quién pertenecen los dos rostros esculpidos en este monumento? Creo que cuando veamos la caída de Shandora de primera mano, o cuando menos cuando escuchemos la historia completa, vamos a saber quiénes fueron. Si es que resultan ser dos personajes épicos con una gran narrativa, siempre vamos a poder regresar a esta escena y ver que Oda nos los presentó desde hace mucho tiempo ya. En el capítulo 272 tenemos una frase muy importante grabada en un muro, hecho de un material que parece ser idéntico al de los Poneglyphs, y con el mismo sistema de escritura. La verdad en el corazón y la boca sellada. Somos los que hilan la historia, juntos con el sonido de la gran campana. Esta frase se vuelve más interesante entre más pasa el tiempo, y a continuación explicaré por qué. La frase, dado que está en un muro, en Shandora, podría hacer creer que esas personas que hilan la historia se refiere a la gente de Shandora. Sin embargo, la escritura de los Poneglyphs no proviene de ahí,
y de hecho esos cubos históricos fueron creados en Guano. Pero dicho sea de paso, la escritura tampoco es originaria de Guano. Ellos simplemente grabaron los poneglyphs. Pero aun y cuando la civilización o grupo de personas a la que se refiere el texto no sea Shandora, o al menos el Shandora que conocemos, ellos aclaran que hilan la historia junto al sonido de la gran campana. ¿Querrá eso decir entonces que antes de la gente alada, en Shandora vivía otra civilización diferente? Los verdaderos creadores de la ciudad dorada y del sistema de escritura antiguo de los poneglyphs. Puede ser. Voy a enlazar esta idea a una escena del capítulo 268 en donde Robin, explorando las ruinas, ve unas estatuas de guerreros cuya fisionomía dista mucho de la que posee la gente de Shandora. Más bien se parecen un poco a Kuma, lo que incluso antes de la revelación de la raza Bucanir ya era una sospecha de que en Shandora vivió una o más razas distintas de la gente lunar. Lo interesante de la escena del capítulo 268 es que Robin no dice nada, solo se le queda viendo fijamente a la estatua. Nunca supimos qué pasó por su mente. Y de hecho ese mismo patrón se repitió antes en el capítulo 266. De nuevo, ella ve una estatua intrigada, pero no sabemos qué es lo que llamó su atención. En mi opinión, yo creo que fue el hecho de que las estatuas no se parecen en nada a los Shandians. Pero quizá Oda no quería abrir ese misterio de forma tan explícita durante la saga. Aunque mencionó el tema del siglo vacío, tal vez pensó que dar demasiadas pistas sobre este misterio más grande de la obra distraería a los espectadores del misterio en sí de la campana dorada en torno a la historia de Noland y Calgara, que es realmente el foco central de la saga de Skypiea. De manera que, así como Robin nos reveló 20 años después de que leyó el poneglyph de Arabasta que el arma ancestral Plutón estaba en Guano, en algún momento del futuro, quizás en el arco actual de Elbaf, nos cuente qué fue lo que le llamó tanto la atención sobre las estatuas de Shandora, y tal vez nos cuente más sobre su teoría personal acerca de la gente que hiló la historia, junto al sonido de la gran campana dorada. Y hablando de la campana, aunque en la saga de Skypiea se enfatizó en su importancia desde el punto de vista del flashback de Noland, lo cierto es que guarda un secreto más importante, que como vimos antes está relacionado a los poneglyphs y al siglo vacío. ¿Para qué servía la campana en el pasado distante? Una pista de eso la tenemos del capítulo 290 cuando Calgara le cuenta a Noland. El sonido que hace esta campana es como un mensaje. Después de que nuestros ancestros murieron, sus espíritus ascendieron al paraíso. Para que ellos sean capaces de regresar a esta isla, siempre hemos usado el sonido de la campana. Para transmitir el mensaje, estamos aquí. El sonido de la campana representa los días de nuestra una vez próspera Shandora. Se esparce hacia las 4 direcciones del mundo. Nunca esconderemos nuestra existencia por miedo a los intrusos. La gente de Shandora de hace 400 años olvidó parte de su cultura, su pasado tecnológico y su ascendencia lunar. Como todo el mundo, seguramente no recuerdan el siglo vacío tampoco, por lo que esta tradición de tocar la campana para mostrarle el camino a las almas de sus ancestros es, en mi opinión, algo mucho más importante que un simple ritual para rendir culto a sus antepasados. Tiene una función. Tocar la campana dorada seguramente tiene un propósito. Tal vez ese propósito fuera guiar al sucesor de Joy Boy a Yaya para que pudiera encontrar el poneglyph de Poseidón, pero yo creo que va más allá. Creo que la campana tiene una utilidad más importante que se revelará eventualmente. Transmitir un mensaje que nos sorprenderá cuando al fin conozcamos la verdad que Oda tiene guardada en su mente desde hace muchos años. El sonido de la campana, la prueba del pasado próspero de aquella ciudad antigua, la luz de Shandia, es además la declaración de tregua, la canción de la isla, aunque 400 años tarde es además el sonido de una promesa mantenida. No importa cuán largo el viaje de la isla flotante es, los recuerdos del pasado nunca son olvidados. Usando el sonido de la campana como el medio de un mensaje, las bendiciones y esperanzas se esparcen hacia los confines del mundo. Siempre estaremos aquí. Ese es el discurso del narrador en el capítulo 299 en el manga, después de que Luffy venciera a Enel e hiciera sonar la gran campana dorada. Se habla de una promesa cumplida al fin, del final de una guerra, del recuerdo de la gloria de una civilización del pasado. A mí este discurso me evoca demasiado al reino antiguo. Este discurso comienza al tiempo que Enel es derrotado, justo cuando Enel y el Arc-Maxim se hundieron en el mar blanco. Creo que cuando la guerra por el One Piece termine cerca del final de la obra, volveremos a leer un discurso del narrador muy similar a este, que anunciará la promesa cumplida no de hace 400, sino de 800 años. En mi opinión, las frases del narrador en ese momento serán una referencia directa a este punto de la historia,
y al leerlas recordaremos el final de Skypiea y notaremos cómo la batalla de Upper Yard resultó ser una versión en miniatura del final de One Piece. Hay otro discurso parecido al final del capítulo 302, que marca el momento en el que los sombreros de paja regresan al Mar Azul. Este discurso me parece que guarda simbolismo también, aunque por una razón tal vez diferente. Dice así: cada vez que miro al cielo, pienso en ese país de Dios, escondido en las nubes, 10.000 metros sobre la tierra. El hermoso sonido de la campana resuena sin fin. Suena hasta el día de hoy y sonará en los días venideros. Esa campana de una tierra perdida por siempre llevará el mensaje del orgullo de su gente. En primera me parece interesante que se utilice el término país de Dios, que en japonés es Kami no Kuni. Puede traducirse como el país o tierra de Dios en singular o de los dioses en plural. Es el mismo término que utilizó Barba Blanca para referirse al sitio de la Red Line en donde hace tiempo vivía la raza lunaria. Y seguramente por como es Oda, hay una pista escondida aquí sobre ellos. Pero además, este discurso está escrito en primera persona, pues empieza diciendo: cada vez que miro al cielo, pienso en ese país de Dios. Es raro que el narrador hable en primera persona, por lo que me queda la duda si esto lo dijo como tal el narrador o es una cita de alguien más. Sea cual sea el caso, quien narró esto es alguien que conoció la historia del conflicto de Shandora y que además escuchó el sonido de la campana, pues lo describe con familiaridad. ¿Será que esta es una pista de quién es el narrador de la obra en general? Tal vez. Estas fueron algunas de las escenas que yo creo que presagian cosas importantes hacia el futuro de One Piece. Seguramente hay más que están esperando ser analizadas, así que me encantará leer en los comentarios cuáles crees tú que también serán importantes. No olvides darle like a este video si te gustó y suscríbete al canal para más videos sobre One Piece. Y recuerda que esta es la última parte de 3 videos en los que discutí las escenas de la saga de Skypiea que tuvieron importancia a lo largo de toda la obra y hasta el día de hoy. Encontrarás enlaces en la descripción para el resto de los videos si quieres revisarlos. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. El día de hoy especialmente agradezco a El J, Stevens, Sergio Espinosa Cabello, David, Andrew Yaza, Netamita, Tiago Suárez, Federico Juárez, Juan, Cosa Sube, Brian Kirsinger, Edgar SV94, Miguel Pérez, El de Alcaprio, Juanini, Gibran Villa, Adro, Ángel Salazar, Lugio, Jordan BMX, Monkey Dialon, MS, Charlie McPow, Jesús Ishigami, Juan Peinado, Alejandro Torres Gómez, Edgar García, Enrique Molina, Saida No HBS, Helic, L. Gabriel Peña, Hanna no X, Luigi Von Ferdinand, Sig, Kenny Martínez, Cocoma, La Cocina de Sanji, Jonathan Castillo, Raito Sama, José Alarcón, Mr. Álvar Fanes, Miguel Ramos, Alex Hefner, Mokumi Sekai, Fónica Tiger SMK, Osvaldo, Eric Vázquez, Manuel, Niterib, José Fernando Herrera, De Guías, Isdi Blue, Starnik, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Dago del Sol, Papayaman 10, Gabnes X, Jack Calamidad, Andrés Miñán, Irving Josafat Velázquez Gómez, Saúl Natanael, Pepi Malatesta, Alberto Durán Recendis, Bolas 24, Fernando Fierro, Daniel Vera Samurai y Luciano Segovia. Sigue el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros, para aparecer en los agradecimientos al final de los videos, así como tener acceso anticipado a los mismos. Muchas gracias a todos los miembros y a ti que llegaste hasta el final, y nos vemos en el próximo video.